Bienvenidos, campeones, a un episodio más de este podcast, Campeones Financieros. Estamos muy emocionados porque este ya es el sexto episodio de nuestro podcast. Entonces, duramos como 4 o 5 episodios hablando de en qué invertir, la pregunta más popular que a Manolo y a mí nos hacen. Y hemos empezado poco a poco a hablar de otros temas. El anterior fue los pasos que debes hacer antes de invertir. Y en el día de hoy, Manolo, me gustaría que habláramos del perfil del inversionista. ¿Cómo podemos definir nuestro perfil? ¿Qué tipo de inversionista somos? Aprender a conocernos para ahora sí saber qué buscamos, qué queremos y comenzar a invertir. ¿Cómo estás, Manolo? Buenísimo, Omar. Pues gracias y listo para este tema que es fundamental. El perfil del inversionista creo que es uno de los pilares que te va a ayudar bastante a saber por dónde moverte. Vas a encontrar que hay un mundo de inversiones allá afuera, pero si tienes definido tu perfil, vas a poder saber cuáles son adecuadas, cuáles no, cómo combinar entre ellas y armar lo que queremos, un portafolio bien diversificado de inversiones. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues este es un tema bastante complejo, yo creo bastante largo, que hay bastantes puntos que debemos tomar en cuenta. Entonces, tú, Manolo, ¿por qué te gustaría comenzar? ¿Cómo sé cuál es mi perfil de inversionista? Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Pues bueno, yo creo que primero vamos a definir lo que la gente muy comúnmente escucha acerca de este tema. Van a escuchar de forma muy frecuente que hay diferentes tipos de perfil, que muchas instituciones financieras manejan los clásicos 3 tipos de perfiles, que es el perfil conservador, el perfil moderado y el perfil agresivo. No hay una regla perfecta, una definición total de, oye, yo soy moderado o soy agresivo o soy un conservador, porque al final del día cada institución financiera va a tener diferentes métricas, diferentes preguntas para poder definir un cierto perfil. De hecho, eso puede ser un posible conflicto, que una persona pueda acercarse a 2 instituciones financieras y resulta que su perfil puede ser ligeramente distinto. Hay otras instituciones financieras que no solamente manejan 3, que manejan 5, que manejan 8, que ya ponen subdivisiones y hacen temas de perfilamiento un poco más complejos. Pero no necesariamente, en mi opinión, Omar, creo que tenemos que acercarnos a una institución financiera, porque muchas veces pasa que el servicio de perfilamiento y este servicio donde ya te hacen un perfil más especializado es para rentas altas. Oye, tienes que tener un portafolio ya de una cantidad, a lo mejor de $1,000,000, de $500,000. Creo que nosotros mismos incluso podríamos ir un paso antes y conocer nuestro perfil del inversionista. Y aquí creo, Omar, que lo que me gustaría comenzar preguntándote es que definamos en nuestra óptica qué es un perfil conservador, qué es uno moderado y qué es un agresivo, para poder ir dándole forma al tema. ¿Qué opinas? ¿Qué sería para ti un perfil, por ejemplo, conservador? Mira, eso es una muy buena pregunta. Te voy a dar mi punto de vista. A mí se me hace bien esa manera de catalogarlo en conservador, moderado, arriesgado. Básicamente, para mí algo conservador sería una persona que invierte mayormente en instrumentos de renta fija, llámese CETES o FIPOS, instrumentos donde tú sabes cuánto vas a ganar y donde usualmente el riesgo de perder dinero es bajo. Como bien sabemos, siempre va a haber un riesgo, pero en la mayoría de los instrumentos de deuda, por ejemplo gubernamental, ese riesgo es bajito. Entonces, para mí, conservador es una persona que tiene ahorros, los quiere invertir y tal vez solo quiere ganar más que la inflación, obtener un poquito de rendimiento, sabiendo que el riesgo va a ser bajo, pero así también el rendimiento probablemente no sea tan bueno. Luego está el otro extremo, ¿no? La persona que también tiene dinero, pero lo quiere hacer crecer. Para mí es un perfil arriesgado, que está dispuesto a arriesgar perder ese dinero con tal de obtener mayores rendimientos. En el perfil conservador, yo diría, si quieres ganar menos de 10% al año en México, yo creo que eres conservador. Si te quieres ir algo arriesgado, probablemente un 15-20% al año o más, se me puede hacer razonable hasta 30%, ¿no? En inversiones de muy alto riesgo. Y creo que el moderado es el intermedio, ¿no? El que es una mezcla de renta fija. Ahora, para los instrumentos o para llegar a un rendimiento de 15, 20, 30%, no, usualmente nada más hay renta variable, ¿no? Instrumentos donde no sabes cuánto vas a ganar, donde ni siquiera sabes si vas a ganar, pero posiblemente puedes tener mejores rendimientos. Entonces, el extremo conservador, renta fija, el extremo arriesgado, renta variable, y el moderado para mí es una mezcla de los dos, renta fija y renta variable, a lo mejor un poquito en deuda gubernamental, un poquito en acciones, etcétera. ¿Cómo los definirías tú, Manolo? Bien, muy similar. Al final yo creo que lo bueno de esto es que el ejercicio no es blanco y negro. Por ejemplo, alguien que sea conservador, no necesariamente el 100% de sus inversiones tienen que ser conservadoras, pero en su mayoría tocabas ahorita un punto importante que está más sesgado hacia renta fija o renta variable. Por ejemplo, alguien conservador se vale incluso que tenga bolsa. Al final se vale que tenga instrumentos más complejos, pero en una menor medida. Al final quiere más estabilidad, busca más seguridad y por eso
CETES, bancos, SOFIPOS y renta fija, pues hace más sentido, pero eso no quiere decir que esté peleado. También, ojo, del lado contrario, alguien que tenga un perfil más sofisticado, más agresivo o más arriesgado, no necesariamente quiere decir, yo como tengo un perfil entonces de alto riesgo, no debo de tener CETES, no debo de tener Bondía, no debo de tener SOFIPOS, porque al final del día también tienes que tener tu fondo de emergencia, también tienes necesidades de corto plazo y se vale ir haciendo estos diferentes combinaciones. De hecho, muchas veces vas a encontrar, en mi óptica encuentro que ya hay como ciertos porcentajes que las mismas instituciones financieras hoy en día definen. Uno moderado, pues sí sería algo balanceado, un 50-50 renta fija, renta variable, a lo mejor un poquito más de alguna de las dos. Uno agresivo, yo en el mercado veo 70%, 80% renta variable o más sofisticados, pero todavía tienen un 20 o hasta 30% en términos conservadores. Y uno conservador, pues ahí sí varía. Ahí sí puede ser o el 100% renta fija o un 80-70% y un 30-20% renta variable. Y creo que ahí nos podemos ir moviendo. Ahora, otro punto importante, tampoco es que exista el porcentaje ideal, porque al final el proceso de las inversiones es dinámico. A lo mejor tú empiezas con un 50-50, ¿no? Empiezas con tus CETES, con tus instrumentos de renta fija y 50% más sofisticados, pero empieza a pasar el tiempo y empieza a crecer tu renta variable, empiezas a agregar nuevas inversiones y también se vale tener ciertas bandas de movimiento que te permitan no estar exactamente en el 50-50, ¿no? Se vale de repente tener un 55-45, tener proporciones, pero pues sí tienen que estar más o menos equilibradas, más sesgadas a renta fija, más a renta variable o que estén en términos generales repartidas entre las dos, ¿no? Estoy sumamente de acuerdo, Manolo. Esos porcentajes se me hacen bastante acertados. Yo opinaría algo similar. Ahora, tal vez las personas que nos escuchan están diciendo, bueno, ¿y yo qué soy? A lo mejor todavía ni siquiera invierto. ¿En dónde debería estar? Moderado, conservador, arriesgado. Me gustaría que les diéramos un panorama general de cómo pueden definir bajo qué perfil de inversionista se deberían considerar. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el conservador? Un ejemplo real, Manolo, una persona, ¿qué objetivos debería tener? ¿Qué horizonte de inversión? Para decirle, ¿sabes qué? Tú deberías tener un perfil conservador. Me parece bien. Ahí yo definiría sobre todo que las metas son de muy corto plazo sobre todo. Es decir, vamos a suponer a alguien que su meta principal sea invertir para pagar una colegiatura en 3 años o dar el enganche de una casa en 2 años o incluso ya viene su retiro y ya está a pocos años de su retiro. Entonces, la meta principal de esta persona en mi óptica está muy cercana y entonces busca tener más estabilidad, porque ya hemos hablado, por ejemplo, que la bolsa pues es muy volátil, ¿no? Y puedes tener, si se entra, por ejemplo, en un periodo de complicación económica, como lo que pasó en el 2000, en el 2008, o incluso temas coyunturales que estamos viviendo ahorita, pues puedes tener 2, 3, 4 años inclusive de periodos de volatilidad o de estrés financiero que no veas una ganancia. Entonces, para mí, un punto fundamental es el plazo de tus metas. Si son de muy corto plazo, es difícil que te metas a una inversión muy sofisticada. Oye, quiero invertir en fintech, quiero invertir en fibras, quiero invertir en bolsa. Y luego le preguntas, ¿cuál es tu plazo de inversión de tus principales metas? ¿1 año? Pues ahí mejor busca algo que en este año tengas más certeza, porque sería muy arriesgado meterte a algo que tenga demasiado volatilidad, como la bolsa, como las fibras, como fintechs que pueda haber una cartera vencida, ¿no? Entonces yo creo que para mí el plazo es una de las variables fundamentales de corto plazo. ¿A ti qué variables para alguien de perfil conservador considerarías? Me gusta la definición de un horizonte de inversión de 2-3 años, algo cortito. Definitivamente algo menor a eso es difícil que tú metas dinero a otro tipo de inversión como la bolsa o a criptomonedas, fintechs, etcétera, porque no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a recibir tu capital antes de ese periodo. Entonces puede ser muy arriesgado, como dice Manolo. Si te comprometes tal vez a que vas a pagar la colegiatura de tus hijos en 2-3 años, mejor ese dinero asegúrate que en 2-3 años lo vas a tener disponible, porque si no, ¿lo que vas a hacer? Entonces me gusta el horizonte de inversión. Ahora, en cuanto a objetivos, ¿no? ¿Cuánto esperarías ganar con ese tipo de horizonte a corto plazo? Yo te diría, las SOFIPOS ahorita con las tasas actuales andan más o menos en un 10% al año, en el mejor de los casos. CETES pues ahorita está por los suelos, acaban de bajar la semana pasada justamente las tasas otra vez. Entonces en CETES ya andan como en 4.25%, si no mal recuerdo, 4% por ahí. Y van bajando y parece que van a seguir bajando. No sé qué opinas tú ahí, pero yo creo que o se mantienen o bajan un poquito más, por lo pronto en el corto plazo. Entonces, eso es importante saber. O sea, si tú quieres invertir a 2-3 años, también tienes que saber cuánto quisieras tener al final de ese periodo, cuánto quisieras que tu dinero creciera.
Y para eso yo te puedo sugerir que busques una calculadora de interés compuesto y trates de hacer el ejercicio, ponerle ahí cuánto vas a invertir, durante cuánto tiempo y más o menos qué tasa estimas. Ya tenemos unos aproximados para que sepas al final cuánto dinero podrías tener si todo sale bien. Pero ahora ten en cuenta también que puede haber impuestos, entonces a lo mejor hay que quitarle un poquito al rendimiento para hacer ese ajuste. Y luego tienes que preguntarte, oye, ¿este dinero será suficiente para mi meta o no me va a alcanzar? Porque de ahí tienes dos opciones, o inviertes más dinero o buscas algo que te dé mayores rendimientos, pero que a lo mejor ya no va a ser a corto plazo. Entonces es un balance, ¿no? ¿Qué hago? ¿Meto más o ajusto mi meta para que sea un monto menor? ¿Cómo lo harías tú, Manolo? ¿Cómo defines, cómo puedes llegar a ese objetivo en números, no? Si yo te digo, yo quiero tener 20,000 pesos en 2-3 años, puedo aportar a lo mejor 500 cada mes, ¿cómo le puedo hacer? Sí, creo que es el punto inicial de esta plática. Primero definir el objetivo, definir cuánto necesitas. Ahí yo creo que hay que considerar los dos puntos que dijiste. Tenemos en nuestra contra la inflación y tenemos en contra también el tema de los impuestos. Y todavía yo agregaría una tercera, las comisiones. Al final del día también puede haber comisiones en el sistema financiero. Entonces yo creo que es uno, ¿cuánto cuesta la meta que quieres lograr? La colegiatura, el enganche, el viaje. ¿Cuánto cuesta el día de hoy? Pues cuesta 20,000, 50,000, 100,000 pesos. Y luego a eso le tenemos que agregar justamente estos tres componentes. El de inflación, en términos promedios, yo creo que en un escenario conservador podrías decir que está entre un 3 y 4% anual. Las cosas en términos generales van incrementando un 3-4% al año. Ojo, esa es la canasta general de la economía. Si tú tienes un tema muy específico, porque luego hay gente que me dice, oye Manolo, pero es que tú dices que la inflación en promedio está entre un 3-4%, pero me estás mintiendo porque yo gasto en mis colegiaturas de mi maestría y esa está incrementando 8% cada año, 10%. También hay inflaciones específicas. Hay sectores como educación o como salud, que luego es inclusive mucho mayor que el específico de la economía. Entonces, ¿yo qué haría? Paso número 1, definir cuánto necesito en mi meta si lo tuviera que pagar el día de hoy. Paso número 2, le incremento la inflación, le incremento un 3-4%, o si tienes el dato específico, puedes con una calculadora, como dice Omar, muy fácil ir calculando cuánto debería de ir incrementando y dependiendo en cuántos años sea tu meta, pues va a ir incrementando un mayor efecto, ¿no? Y segundo, las inversiones pues también tienen un impuesto, cada inversión tiene impuestos distintos. Este año las inversiones a tasa de renta fija de intereses financieros es de 1.45. El próximo año probablemente estén un poco menor los impuestos porque hay una reforma para disminuirlos, pero al final del día le tienes que ganar a ese 3-4% más luego la inflación. Más luego la parte de los impuestos, perdón. Excelente, muy, muy práctico todo que podemos aplicar para llegar a nuestro objetivo. Algo más que creo que podemos considerar en este tema es la tolerancia al riesgo. ¿Cómo te sentirías si a lo mejor defines tu meta, pero puede haber una variación al final? A lo mejor tienes 10% menos, 20% menos de lo que esperabas, o tienes un poco más. ¿Qué tanto puedes jugar con esos márgenes? Entonces, si es algo donde tú dices, es que sabes que yo necesito sí o sí esta cantidad, lo mejor es que te vayas a algo, yo diría como CETES, o con una SOFIPO, como un pagaré bancario, donde realmente es muy poco probable que termines perdiendo dinero mientras aproveches los seguros, mientras manejes montos por debajo de los seguros. Es, por ejemplo, en las SOFIPOS está el seguro ProSOFIPO, ¿no? Mientras inviertas menos de como 158,000, 160,000 pesos ahorita en 2020, y la SOFIPO quiebra, a ti te regresan tu dinero. Luego está el IPAB, también es un seguro muy grande de más de 2.5 millones de pesos. Entonces, si tienes menos de eso, tampoco, por ejemplo, el Banco FAMSA, ¿no? Que quebró, que tenían menos de más o menos ese monto, no me acuerdo en UDIs cuánto es, creo que son 400,000 UDIs, lo pudieron recuperar o lo están recuperando. Es bien importante conocer los seguros y aprovecharlos para minimizar ese riesgo, ¿no? Y que tu tolerancia al riesgo sea algo con lo que puedes vivir, ¿no? Con lo que puedes invertir. Ahí déjame preguntarte algo, Mark, que se me hace bien interesante. Los primeros puntos que tocamos creo que están sencillos de analizar, ¿no? ¿Cuál es tu plazo, que es una de las variables, y cuáles son tus objetivos? Pero tolerancia al riesgo pues puede ser un poco más complicado para la gente que nos escucha definirlo. Oye, ¿qué nivel de tolerancia tengo? ¿No? Mis metas ya las escribí, ya sé que estas a 3 años, a 5 y a 20 años. Pero ¿cómo llevo a la práctica mi tolerancia al riesgo? ¿Es mucha, es poco? ¿Tú ahí qué le podrías decir a nuestros campeones? Mira, Manolo, yo creo que eso es algo ahora sí que bien subjetivo, ¿no? Y yo te voy a dar mi opinión, probablemente tú tengas otra y probablemente las personas que nos escuchen tengan otra. Pero para mí la tolerancia al riesgo no la vas a conocer hasta que la vivas, hasta que tú hagas una inversión. Y veas, te pongo un ejemplo bien concreto. A mí me gusta invertir en la bolsa de valores comprando acciones. Entonces, cuando yo empecé a invertir hace como 1 año y medio, me iba bastante bien porque el mercado en general iba subiendo. Entonces, a lo que le metieras dinero probablemente iba a subir y ibas a empezar a ganar.
Y ahí se siente muy bien, ¿no? Dices, qué padre, estoy ganando dinero, me gusta, déjame le meto más dinero. Pero luego vienen tiempos malos. Por ejemplo, en marzo que ocurrió la pandemia, la bolsa se vino para abajo y tuvo una caída brutal. ¿Cómo te sentirías? Te pregunto yo y a las personas que nos escuchan, que en una semana ves tu dinero esfumarse 20, 30%. O sea, que tenías, por ejemplo, 100 mil pesos y ahora lo checas y vale 80 mil, ahora vale 70 mil. En cuestión de unos días, es bien poquito tiempo. Ahí es cuando yo creo que empiezas a sentir realmente cuál es tu tolerancia al riesgo. Y ves una bajada de 20, 30%. Y no te pasa nada y dices, bueno, está bien, sé que a lo mejor se va a recuperar, sé que a lo mejor unas inversiones que hice no fueron tan buenas, las voy a quitar, no pasa nada. Yo creo que esa es una alta tolerancia al riesgo. Y tú es ese mismo caso, bajas de 100 mil a 80 mil pesos y dices, Dios, déjame, me salgo ya, no sé qué estoy haciendo, voy a perder todo mi dinero, tengo miedo. Para mí es una muy baja tolerancia al riesgo y no deberías estar invirtiendo desde mi punto de vista en esos instrumentos y vas a pensar así, sobre todo en la bolsa, ¿no? Porque ahí es un juego mental de estar esperando a que suba, a tener paciencia. Una tolerancia media, pues es simplemente el promedio entre estas dos. O sea, a lo mejor aguantas una bajada de 5 o 10%, así llega a 20, te preocupas. Pero para mí es eso. O sea, si tú perdieras una parte de ese dinero hoy, ¿cómo te sentirías? Si te sentirías preocupado, si no podrías dormir bien, yo creo que tienes una baja tolerancia y deberías alejarte de esos instrumentos por salud mental. Al final de cuentas, qué feo no estar pensando, híjole, es que mi inversión en la bolsa, ya tengo empresas que van a ir a la bancarrota y no poder dormir, no estar a gusto. Yo te diría mejor aléjate de eso. Y no te importa y a lo mejor dices, bueno, es que ese es dinero que realmente yo destiné a ese propósito. Y si baja un 50% a mí me da igual, porque yo ya pagué mis deudas, porque ya tengo mi fondo de emergencia, porque si lo pierdo pues tengo otros fondos en otros lados, no es todo mi patrimonio, no es algo para pagar la colegiatura de mis hijos. Más o menos, y sé que es algo medio ambiguo, pero les digo, realmente hasta que no lo vivan y lo sientan realmente cómo es ganar o perder dinero, no van a poder conocer su tolerancia al riesgo. Mi sugerencia concreta sería, empiecen a invertir en lo más seguro, con un perfil conservador, de bajo riesgo, CETES, SOFIPOS, pagarés bancarios. Ahí no van a sentir temor porque es muy difícil que pierdan dinero. Luego entren a lo mejor a fintechs, a la bolsa, criptomonedas con poquito capital. Vean cómo se va comportando y cómo esa fluctuación los hace sentir. Si se sienten bien, se sienten mal. Y poco a poco van definiendo su propio horizonte de inversión, su perfil de riesgo. ¿Qué nos dirías tú, Manolo? Tocaste puntos bien interesantes y creo que uno que quiero aquí sacar a pie es que conforme entiendes más la naturaleza del instrumento, es decir, hay más educación financiera, también puedes tú tener un diferente manejo al riesgo. Es decir, en ese ejemplo que creo que está muy bueno de tienes una bajada pronunciada, ¿no? 10, 15, 20%. Entonces, ahí pues van a estar muchas emociones jugando, ¿no? Muchas personas en ese momento dicen, no, yo sabes qué, me quiero alejar de esto se va a desplomar, se va a acabar el mundo, voy a vender todo y capturan la pérdida. Eso también viene orillado probablemente por una falta de educación financiera. Porque al final del día hay que preguntarnos, oye, esta bajada es temporal, ¿por qué pasó? Este tipo de instrumento era para corto plazo, para largo. Y por ejemplo, la bolsa de valores, pues muchas veces se debe de tener un horizonte, una visión de largo plazo, de varios meses, incluso varios años. Y entonces, si ahí nos hacemos las preguntas correctas de, oye, esta baja es por un tema de la empresa que sí realmente tiene problemas de quebrar, o es un tema generalizado de todo el mercado, pero tiene potencial incluso de recuperarse, pues bueno, ahí todas estas preguntas nos van a ayudar a tomar decisiones un poco más finas y decir, no, ¿sabes qué? A lo mejor no es momento de vender, porque yo ya aprendí y ya estudié y estoy haciendo análisis y diagnósticos para saber si se puede recuperar en el futuro o no, y no tomar una decisión en el momento por emociones. Ahí pues hay muchas estrategias. Hay quien sí toma la pérdida, hay otras personas que incluso hasta invierten más cuando está barato, y ahí va a depender mucho de otro tipo de estrategias. Pero sí, para mí la educación va a ser una parte fundamental. Si entiendes bien la naturaleza del instrumento, vas a poder tolerar un poco mejor esta volatilidad, porque tú ya sabes qué esperar, ¿no? Ese es un punto importante. Y luego tocaste otro punto que quiero resaltar. Tu situación financiera personal también va de la mano con tu perfil del inversionista. Hablabas tú de tener deudas o no, y es un excelente ejemplo, porque si tú tienes unas finanzas sanas, tienes fuentes de trabajo estables o tienes diferentes fuentes de ingreso y te sientes tranquilo por la parte de finanzas personales, cuando lo llevas al mundo de inversiones, puedes tener volatilidad, pero a lo mejor tienes controladas otras variables que te ayudan a tener un perfil más arriesgado. Caso contrario, alguien con muchas deudas, alguien que tiene riesgo de perder sus fuentes de ingresos, tiene mucha ruido y volatilidad en su tema de sus finanzas personales, y luego lo combina con más volatilidad en sus inversiones, pues ahí se vuelve algo muy riesgoso, ¿no? Entonces creo que esta sería otra variable a considerar. Aparte de los objetivos, aparte del plazo, aparte de la tolerancia al riesgo,
tus finanzas personales, deudas, ingresos también van a influir en tu perfil del inversionista. Bien importante, Manolo, ese punto. Y justamente el episodio anterior, pasos antes de invertir, cubre a detalle todo eso. Y esa es justamente la razón de ser, de prepararte antes de invertir para evitar caer en una situación muy mala, como mencionaba Manolo, de que sabes que tengo deudas, pero lo invertí en la bolsa y me fue mal y ya no tengo ni para pagar mis deudas, ya se me acabó en la bolsa. Es una situación muy fea en la que ustedes pueden evitar estar. Si escuchan ese episodio, si toman las acciones que se mencionan ahí y lo hacen todo de manera metódica, ¿no? De manera sistemática, preparar sus finanzas personales primero y luego a comenzar a invertir, les va a dar esa tranquilidad mental que, créanme, lo vale, realmente lo vale. Yo llegué a tener acciones que bajaron 70-80%, donde yo tenía un monto grande invertido y la verdad es que también la sufrí. O sea, no crean que es, sí, alta tolerancia al riesgo y ya. No, o sea, sí, no es fácil y hasta que lo vives te das cuenta si realmente estás hecho para eso o no. Sobre todo conforme vayan pasando los años. A lo mejor tú ya vas invirtiendo, ahorita vas a empezar, pero imagínate en 10, 20 años que tú estuviste aportando mes con mes una cierta cantidad. Imagínate el monto que puedes llegar a tener, ya son montos grandes, o sea, ya son montos que son probablemente muy superiores a lo que ganas en un año, a lo que ganas en 6 meses. Entonces cuando ves una gran volatilidad en tu patrimonio, básicamente que ves una gran bajada, dices, oye, es que ya pude haber perdido un año de mi dinero o 5 años de lo que tenía ahorro para mi retiro. Ya cambia la cosa, ¿no? Ya no es tan fácil como, bueno, pues perdí 5,000 pesos, lo recupero el siguiente mes cuando me paguen. Ya es diferente y creo que por eso es bien importante analizar todos estos pasos: horizonte de inversión, objetivos, tolerancia al riesgo y las finanzas para evitarnos llevar malas sorpresas en el futuro. Es un proceso dinámico porque al final del día tu perfil no necesariamente va a ser el mismo a los 30 años, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando, que cuando tenga 60 años, porque las metas van cambiando con el tiempo y de hecho todas las variables que estamos comentando van cambiando. Las metas cambian. El plazo, el horizonte de inversión también cambia. A lo mejor ahí tenías metas a muy largo plazo y tú querías comprarte una casa en 10 años, pero a lo mejor cuando tienes 60, 70 años, a lo mejor tus metas son muy distintas, ¿no? Y estás pensando en otro tipo de objetivos. Tu situación financiera cambia. Entonces, como va cambiando todo, también se vale justamente ir haciendo ajustes. Ahí el ejemplo que ponías, Omar, a lo mejor empiezas a construir tu portafolio, empiezas a tener un patrimonio ya muy interesante, pero empiezas a tener ciertos cambios de metas, de plazo y todas las que hemos comentado, y se vale entonces ir haciendo tu portafolio o más conservador o más agresivo con el tiempo, y eso es algo totalmente natural. En un momento decir, oye, yo durante muchos años tuve bolsa y mi portafolio fue mayoritariamente bolsa, pero creo que ya junté un patrimonio muy interesante, quiero ya tener más estabilidad. Se vale también vender una proporción de tus inversiones en bolsa, irlas migrando a inversiones más estables, más conservadoras, que a lo mejor el rendimiento va a ser menor, pero ya vas a tener más tranquilidad, y eso es algo totalmente natural, ir haciendo este proceso dinámico. En el mundo financiero lo que se recomienda es todos los años incluso volverte a preguntar cuáles son tus metas, cuáles son tus plazos, cuál es tu situación financiera, al menos una vez al año o cada vez que pasa algún evento relevante, un despido, un nuevo integrante de la familia, algún gasto importante nuevo relevante. Ahí volvernos a preguntar ¿cómo va a afectar esta nueva meta que no la tenía considerada antes? Y entonces, ¿cómo puedo reajustar mis inversiones asociadas a estas metas? Yo déjame contarte, mi perfil del inversionista y mis estrategias de inversión cambiaron cuando por ejemplo, tenía un trabajo con un sueldo y yo tenía mi trabajo en el sector financiero, a cuando decidí emprender, sí tuve que hacer ciertos ajustes porque mis metas cambiaron. Cuando iba a empezar a emprender, dije, necesito una inyección más de corto plazo. Antes mi portafolio estaba muy sesgado todo a largo plazo, y cuando empecé con el mundo del emprendimiento dije, no, necesito tener ciertos recursos para poder yo aguantar qué pasa si mi emprendimiento no funciona, para tener un plan B. Entonces cada año hago esta evaluación, y como este ejemplo concreto, cambiaron mis circunstancias y cambia mi perfil y mi portafolio, por lo tanto. Eso es bien importante, preguntarnos de perdida una vez al año si vamos por el buen camino, si tenemos que hacer algún ajuste. Y ahorita mencionabas un parámetro que creo que también es muy importante que consideremos: nuestra edad. ¿Cuántos años tenemos ahorita? No es lo mismo una persona que tiene 20, 30 años, que todavía es joven y le queda muchos años de vida, de vida laboral también, le va a estar generando ingresos, y a lo mejor apenas va a empezar a invertir, se puede arriesgar un poco más, puede tomar riesgos, inversiones a largo plazo, porque si llega a perder todo primero, a lo mejor está comenzando a invertir, no va a perder mucho porque todavía no tiene un monto grande. Segundo, todavía le queda mucho tiempo para recuperarse si todo llega a salir mal. O sea, imagínate el peor de los casos, inviertes en algo que a lo mejor hasta fue una estafa, perdiste todo tu dinero. Pues bueno, te levantas desde cero, a lo mejor pasaron 5 años, todavía te queda mucho tiempo para recuperarte. No es lo mismo a una persona que nos escucha, va a comenzar a invertir, pero ya tiene 60 años, a lo mejor ya le va a llegar su
tu jubilación, le van a dar alguna pensión y va a empezar a ver qué hace con ese dinero. Ahí ya tienes que tener mucho cuidado, porque tu vida laboral probablemente ya va a terminar y ya no va a ser tan fácil volver a generar ingresos en el futuro. Entonces tienes que cuidar lo que tienes, porque puede que con eso tengas que vivir. Bien importante, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años de vida laboral te quedan? Porque ahorita también ya hay muchas tendencias, Manolo, de personas que se quieren jubilar antes de los 60, 65, ¿no? No sé si has escuchado el movimiento FIRE, Financial Independence Retirement Early en inglés, que básicamente es retirarme más joven, ¿no? ¿Por qué no retirarte a los 50 o retirarte a los 40? Entonces ya muchas personas tienen esas ideas y es importante saber cuántos años te quedan de vida laboral donde vas a estar generando ingresos para poder definir qué perfil agarrar para poder cumplir con tus objetivos. Sí, no, buenísimo. Y fíjense, por ejemplo, muchos sistemas de inversión de pensiones alrededor de todo el mundo, incluido en México el esquema, por ejemplo, de las Afores, eso hace. Justamente tiene una estrategia de inversión que conforme vas incrementando la edad, va migrándose a estrategias un poco más conservadoras. Claro, las Afores es hasta los 65, pero el tema que tú comentas, Omar, es fundamental. Hacer una planificación estratégica. Oye, yo me quiero retirar a los 50 y retirar a lo mejor no significa ya mandar tus ingresos a cero, ¿no? Pero a lo mejor sí puede representar tener una baja y tener una vida un poco más relajada. No sé, puede haber diferentes escenarios y al final del día, pues hacer una planificación estratégica durante estos años donde tus ingresos van a estar en un nivel máximo o potencializándose, pues creo que es bastante interesante. Excelente. Bueno, mira, pues ya tenemos algunos parámetros concretos: horizonte de inversión, objetivos, tolerancia al riesgo, tus finanzas personales y tu edad. Ahora me gustaría, ya hablamos del caso conservador. ¿Qué te parece si nos pasamos ahora a un perfil moderado? ¿Qué sería para ti, Manolo? ¿Qué parámetros deberían estar dentro de estas variables? ¿Qué números para considerar que debes tener un perfil moderado? Mira, yo creo que muchos van a caer en un perfil moderado, hablando así en términos generales, aunque claramente hay de todo, porque al final del día, por lo general, muchas veces tenemos metas tanto de corto como de largo plazo. Queremos unas cosas más estables, pero también tenemos una mira de querer tener una ganancia patrimonial interesante. Entonces, sobre todo combinando nuevamente la parte de objetivos y de plazo. Una persona para mí que tenga un perfil moderado, pues tiene esta dualidad. Tiene metas de corto plazo o necesidades de tener cierta estabilidad, pero al mismo tiempo también quiere tener un crecimiento patrimonial, pero sin arriesgar la gran mayoría de su portafolio. Entonces, eso hace que puedas tener un mix entre renta fija, renta variable o más sofisticadas. Por ejemplo, alguien que quiera empezar a ahorrar para su retiro en muchos años, ¿no? Que sea muy joven, que adicional tenga la meta de poner un negocio, comprarse una casa, pero también faltan muchos años a lo mejor para eso, ¿no? A lo mejor faltan más de 5 años, 10 años para ello. Pero al mismo tiempo está planeando su maestría en 2, al mismo tiempo tiene que pagar colegiaturas o tiene metas de muy cortito plazo. Entonces ahí un mix puede ser algo muy saludable, de tal modo que tenga ciertos recursos, ciertas inversiones que van a atender estas de corto plazo, las inmediatas de unos meses, 1 año, 2, 3 años, pero al mismo tiempo, por ejemplo, esta persona podría invertir para su retiro de una manera más sofisticada. Podría buscar una proporción en bolsa, por ejemplo, o para su meta en 10 años también podría empezar a usar algunas fintechs o temas un poco sofisticados con mira a tener un mayor rendimiento. Claro, se debe empatar con todo lo demás, ¿no? Con un buen tolerancia al riesgo, con unas sanas finanzas personales, pero yo creo que ahí es alguien que por sus metas tiene situación que se siente cómodo haciendo un mix muy equilibrado, 50-50 o ligeramente más sesgado a uno, 60% renta fija, 40% variable, 55-45, pero al final del día está muy equilibrado. Esa sería para mí mi definición de un perfil moderado. ¿Tú cómo lo ves? Me gusta bastante esa definición, Manolo, y creo, como bien dices, que la mayoría vamos a estar ahí, porque todos vamos a tener objetivos a corto plazo, objetivos a mediano plazo, objetivos a muy largo plazo. Yo aquí lo que les sugiero es que hagan una lista en papel, en un Excel, en donde quieran, de todas sus metas. Empiecen con las de corto plazo. ¿Qué quiero lograr en los siguientes de 1 a 3 años? A lo mejor ir a la universidad, a lo mejor pagar la escuela de mis hijos, ahorrar para un carro, etcétera. Escríbanlo en papel. Luego de 3 a 5, 6, 7, 8 años, ¿qué quisieran? Quisieran una casa, quisieran una segunda casa, quisieran a lo mejor otro carro, no sé, etcétera, un terreno. Lo que se les ocurra, escríbanlo. ¿Y qué quieren a 10, 20, 30 años en el futuro? Algo que deben incluir desde mi punto de vista es ahorrar para el retiro. O sea, todos quieran o no, pues esperemos lleguemos a viejos y esperemos tenemos un patrimonio suficiente para poder sustentar nuestro estilo de vida, ¿no? Y que no tengamos que depender de familiares. Porque algo tristemente que he visto mucho, Manolo, en México sobre todo, es que muchos pensamos o piensan que nuestros familiares nos van a mantener, nuestros hijos nos van a mantener.
qué bueno que fuera así, pero la realidad es que muchas veces no va a ser el caso. Entonces yo te diría, no pongas tu futuro en manos de alguien más, toma acción hoy mismo, prepárate para el futuro y por qué no, a lo mejor cuando te jubiles, en vez de que te mantenga tu familia, que tú los puedas mantener a ellos, no, imagínate qué padre decirles, ¿sabes qué? Yo creé mi patrimonio desde joven y ahora te lo voy a heredar a ti, tienes a lo mejor una generación adelante, ya no tienes que hacer nada porque la planeación financiera que hice nos da para vivir a nosotros y a nuestros herederos varias generaciones más. Qué padre no decirles a tus hijos. Sí, no, sin duda. Y aparte ya algo que también aquí en México hay que decir es que ya no hay tema de pensiones. Al amor, a muchos de los que nos escuchan todavía tienen que al tío, que al papá, que al abuelo que va a recibir una pensión del gobierno por el efecto de la ley como estaba antes, la ley del 73, que da para otro tema, otro podcast distinto. Pero ahora tenemos la parte de las afores, que algunos tienen afores, algunos incluso que conozco gente que es emprendedora o que nunca ha cotizado en el IMSS, en el ISSSTE y ni siquiera tiene la parte de la afore, entonces importantísimo. La meta de retiro. Entonces, mira, Omar, aquí si lo ligamos con todo lo que hemos hablado, si todos tenemos la meta de retiro eventualmente, pues ya es una meta de muy, muy largo plazo. Y ligando con lo que hemos dicho en capítulos pasados del fondo de también tener un fondo de emergencia, pues ahí está una prueba de que muchos tenemos una meta de corto, o la mayoría vamos a tener una meta de corto plazo de tener nuestro fondo de emergencia si es que aún no lo hemos construido. Y también la meta de retiro, que por lo general faltan muchos años. Y entonces esto es una muestra de que pues no somos de una única meta. Podemos tener múltiples metas y por lo tanto nuestro portafolio puede tener múltiples inversiones muy distintas, unas conservadoras y unas más sofisticadas. Así es, realmente acabando este podcast, yo quisiera que se preguntaran, bueno, entonces ¿qué soy? ¿Tengo un perfil conservador, un perfil moderado, un perfil arriesgado? Y la realidad es que a lo mejor no vamos a saber, o sea, a lo mejor simplemente la respuesta es soy una mezcla de todas. Ya vimos, como dices Manolo, hay inversiones a corto plazo, inversiones a largo plazo que muy probablemente todos debemos tener. Entonces yo por eso creo que la mayoría vamos a caer en un perfil moderado porque somos una mezcla de ambas. Sin embargo, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser a lo mejor una persona considerada que tiene un perfil arriesgado? Bueno, pues a lo mejor si ya tienes un monto grande donde tú ya tienes de 6 a 12 meses en tu fondo de emergencia ahorrados, pero aparte tienes un capital muy muy grande que tienes que invertir y dices que esto yo no lo necesito hasta nunca, 20, 30 años, este dinero lo voy a arriesgar. A lo mejor ahí puedes tomar la decisión de arriesgarte un poquito más, tener un perfil arriesgado, pero porque ya cubriste a lo mejor tus metas a corto plazo, tus metas a mediano plazo, y ya tú lo demás dices, pues bueno, que sea para el futuro. Yo creo que ese sería a lo mejor un caso donde probablemente te puedes considerar arriesgado porque cubriste primero las anteriores, corto y mediano plazo. Yo no te sugeriría jamás que te vayas todo a largo plazo si no tienes tu fondo de emergencia, si no tienes para la colegiatura tuya o de tus hijos. O sea, primero empieza con lo básico, necesidades esenciales. Y ya lo demás ahora sí que, como por ahí dicen, es dinero para jugar. O sea, tú ya puedes ver dónde lo inviertes, si lo quieres hacer crecer, si lo quieres mantener, pero porque ya te aseguraste de asentar las bases de la pirámide financiera, no las bases de tus finanzas personales. Sí, sin duda, muy buen punto. Y yo también creo que la experiencia te puede llevar a tener un perfil un poco más arriesgado en el tiempo. Yo me acuerdo cuando empezaba, hace ya muchos años, cuando apenas entré a trabajar mi primer empleo en el sistema financiero, pues sí empecé a invertir, pero eran inversiones, pues buscaba unas sencillas, ¿no? Ahí yo como no tenía conocimiento en ese momento todavía a detalle, pues buscaba, mi mira no era un portafolio muy sofisticado, era, oye, dame algo que le gane a la inflación y que sea pues más o menos estable. Ya conforme vas entendiendo, vas comparando, vas entendiendo los riesgos, la letra chiquita, las comisiones, poco a poco te puedes ir moviendo a temas más sofisticados. No es lo mismo alguien que esté comprando su primera acción en bolsa, alguien que ya lleve muchos años y que se sienta muy cómodo y ya sepa armar su portafolio, rebalancearlo y todo lo que vamos a ir hablando aquí en este podcast y en los canales. Entonces yo creo que la experiencia también ayuda, junto con las demás variables, a irte haciendo un poco más sofisticado. Totalmente de acuerdo, Manolo. Yo creo que aquí para dejarles una guía concreta, podemos, como tú mencionaste, algunos porcentajes, decirles, ¿sabes qué? A lo mejor si eres un perfil conservador, como tú decías, a lo mejor tener la gran mayoría en renta fija, 80, 90, 100% en renta fija, ahí está para ser conservador. El resto pues lo metes a renta variable, ¿no? Inversiones en la bolsa, fondos de inversión, etcétera. Algo moderado, a mí me gusta el 50% que mencionaba, 50-50 o a lo mejor un sesgo 60-40, esa renta fija, renta variable, creo que está bastante bien. Y si te vas a algo arriesgado, pues es lo mismo, pero al revés, ¿no? 80, 90, 100% en renta variable. Creo que ahí tienes una muy buena guía, ya con eso puedes definir, bueno, si quiero invertir tanto dinero, ¿cómo lo distribuyo? De ahí puedes partir. Importante ajustarlo una vez al año mínimo, si no es que una vez cada 6 meses, depende de cómo lo vayas viendo. Y también me gustó mucho lo que dijiste de la experiencia, Manolo.
conforme vas viendo cómo funcionan los instrumentos, te puedes ir arriesgando entre comillas un poco más. Porque también cuando escuchan bolsa de valores, muchos se asustan, ¿no? Dicen, uy, no, es que lo va a perder todo, el riesgo es muy alto. Pues la realidad es que no, porque en la bolsa también puedes comprar instrumentos de deuda, etcétera. Entonces, más que nada es conocer los instrumentos y ver cómo lo puedes aprovechar. Porque existe un concepto que me gusta mucho, mano, lo que se llama el riesgo asimétrico. Por ejemplo, en la bolsa de valores, cuando tú compras una acción, mientras no te endeudes, el riesgo es que pierdas lo que invertiste. O sea, si tú inviertes 100 mil pesos, el riesgo es que pierdas los 100 mil pesos y listo. No puedes perder más de eso mientras no te endeudes. Pero el potencial de ganancia que tienes, para mí es infinito. O sea, tú puedes invertir 100 mil, que se conviertan en 200 mil, en 500 mil, en 1 millón. No hay límite. Realmente depende de lo que elijas. Entonces es un concepto bien poderoso porque el riesgo está limitado, pero el potencial de lo que puedes ganar no. Pero para llegar ahí tienes que pasar primero por los instrumentos conservadores, los instrumentos moderados, hasta que ya entiendes todo el panorama y ver si te puedes poner a jugar con esos números, con esos porcentajes para aprovecharlo al máximo, ¿no? Buscar el menor riesgo o los mayores rendimientos, que es lo que siempre el inversionista quiere, ¿no? Yo quiero algo que me pague muy buenos rendimientos, sin riesgo y que me dé pagos mensuales. A veces va a ser difícil encontrar algo así, pero podemos buscar lo más cercano a eso, a lo ideal. Sí, sin duda. Y qué concepto tan poderoso nos acabas de compartir, Omar. La verdad es que buenísimo. Y una variable que yo agregaría para, yo creo que cubrir la mayoría de las variables que ya hemos comentado, es, ahorita hablabas de retiros mensuales. El tema de liquidez es otra variable que también influye mucho en tu perfil de riesgo. Si tú necesitas hacer retiros, hay muchas inversiones que por su naturaleza, si tú necesitas quitarle una parte a la tajada, pues no pueden ser demasiado sofisticadas. En cambio, hay otras inversiones que si tú las dejas ahí varios años trabajar y no tienes esa posibilidad de sacar dinero, puede ser más sofisticada la inversión, es decir, un poco más agresiva, con mira a tener mayores rendimientos. Entonces, tus necesidades de liquidez, qué tanto necesitas tocar tus inversiones, hacer retiros, también es otra variable que puedes incluir. Y te la puedes preguntar muy fácil. Oye, por ejemplo, en mi meta de retiro, ¿necesito yo sacar dinero cada mes o cada año? Pues la respuesta ahí probablemente es que no. Al final es para cuando tú te retires en muchos años y entonces puedes buscar una inversión un poco más sofisticada. Si a diferencia es, oye, es que es para la meta de la colegiatura de los hijos en un año, pero ¿sabes qué? También tengo que dar el pago, el anticipo de la inscripción en 7 meses y tengo que ir comprando los útiles ahorita que van a estar en promoción y empiezas a tener ciertas necesidades de sacar el dinero, pues ahí tú vas a tener un menor plazo, es decir, estás achicando tu plazo de inversión y por lo tanto, pues a lo mejor CETES a un mes, una SOFIPO a 3 meses, un fondo de deuda que pueda sacar el dinero con mayor facilidad. Vas a tener que buscar estas características, pero pues vas a tener que sacrificar muchas veces rendimiento. Muy buenos consejos, Manolo. Y ahí tienen 6 puntos bien concretos para definir su perfil de inversionista: horizonte de inversión, objetivos, la tolerancia al riesgo, tus finanzas personales cómo están, tu edad y bien importante el que mencionó Manolo, la liquidez. Entonces con eso esperemos haberles dado, y no sé si falta alguno más, Manolo, desde mi punto de vista está muy completo, haberles dado herramientas para que puedan definir en qué perfil se encuentran o en qué mezcla de perfiles se encuentran. A lo mejor es una mezcla de algo conservador moderado, algo moderado arriesgado. Como les digo, es algo muy subjetivo y no va a pasar nada, no se asusten de que, oye, es que yo soy arriesgado, yo soy moderado. No pasa nada, simplemente entiende el riesgo que corres, todos estos parámetros, y elige lo que más se adapte a tus necesidades, que van a ir cambiando constantemente. Exactamente. Y esta razón, para todos los campeones que nos escuchan, es por la cual, al menos, y yo creo que aquí vas a compartir conmigo, Matt, copiar el portafolio de alguien más puede no ser lo ideal, y ya hay varias aplicaciones de que copia lo que está haciendo el de enfrente, y a lo mejor tienes la misma edad que esa persona, el mismo patrimonio, pero las circunstancias son muy distintas, porque a lo mejor uno es emprendedor y el otro tiene un sueldo fijo, a lo mejor uno acaba de tener hijos y tiene que ya empezar a hacer su planificación a futuro, y el otro está pensando en poner su negocio en 20 años, en 10 años, en cualquier fecha. Al final del día, cada quien puede tener metas muy distintas, plazos distintos, necesidades de liquidez diferentes, circunstancias únicas distintas, y eso hace que entonces tu portafolio ideal sea muy distinto al del frente, y es la razón por la cual está bien compartir buenas prácticas, está bien a lo mejor decir, oye, ¿qué está haciendo exitoso alguien más? Y ver si se adapta a ti, pero copiar exactamente el de otra persona sin entender el perfil de esa otra persona y el tuyo podría ser un error. Gravísimo error, estoy completamente de acuerdo. No está mal ver qué tienen las otras personas, pero luego tienes que evaluarlo, o sea, ver por qué lo tienen. A lo mejor no vas a conocer todos estos parámetros, como dice Manolo, no sabes a lo mejor cuándo se va a salir, qué objetivos tiene, por qué lo está haciendo, y puede que sea distinto a tu caso personal. Entonces,
A mí se hace bien ver, agarrar ideas, pero siempre llevar tu propio análisis, ver tus propios parámetros, ver cómo estás parado y si te conviene. Y a lo mejor no todo te va a servir, puedes agarrar las buenas ideas, desechar lo malo y así te la vas llevando. Simplemente la información es poder. Mientras más información tengas, mejor, pero analízala, no la copies. En serio, trata de buscar qué te puede servir, qué no, y si nada te sirve, pues deséchalo y pásate a la siguiente información que encuentres para que poco a poco vayas armando tu propio perfil de inversionista, que solamente tú vas a saber qué es lo mejor para ti. Yo no creo mucho en los asesores financieros, Manolo, no sé tú qué opines, pero la mayoría de los asesores lo que te quieren es vender un seguro, venderte algo. Entonces yo te diría, ten cuidado, como te digo, la información es buena, si quieres ir con uno ve, pero siempre evalúalo. Oye, ¿y si será lo mejor para mí lo que me está ofreciendo esta persona? ¿O me quiere vender su fondo? ¿O me quiere vender esto para que le den comisiones, un seguro? Entonces, desde mi punto de vista es tomen control de su propio dinero, tomen sus propias decisiones, aprendan. Y esto es algo que nada más con la experiencia lo van a ir logrando, váyanlo haciendo. Porque nadie va a pensar lo mejor para ustedes más que ustedes mismos. Sí, yo creo que en ese sentido distingan muy bien entre un vendedor y un asesor. Esto es algo que les voy a pedir encarecidamente porque al final tú detectas muy fácil a un vendedor cuando lo tienes enfrente, que le urge, que está sesgado a un producto, llévate este es el mejor, te conviene este, y no se da la tarea de investigar tu perfil de inversión. Ese sería el foco. Cuando ven incluso una publicación en redes sociales o algún comercial o donde sea, incluso del sector financiero, y luego les hablan de un producto, oye, es que este es una maravilla, y no ni siquiera se tomó la labor de conocerte, hacer todo este proceso que ya te platicamos que es bastante complejo y tardado conocer tu perfil del inversionista. Para mí ese es un foco rojo, como dice Omar, de esta persona me quiere vender algo y ni siquiera es un asesor. Aquí yo creo que pues, depende de cada quien. Habrá personas que por su cuenta se empiezan a empapar, que es fabuloso, y empiezan a armar su portafolio. Hay otras personas que dicen, no, yo sabes qué, quiero delegarlo a través de algún asesor o de un fondo de inversión o de un ETF, que son estrategias que hablaremos a detalle, que ya están prearmadas. Pero siempre, por favor, distingan entre un vendedor y un asesor, porque al final del día es tu patrimonio y no queremos que al final nos vendan solamente un producto porque esa persona iba a tener una comisión. Al final, ya sea que lo hagas tú o lo delegues, siempre que sea con un conocimiento profundo de esto que hablamos del perfil del inversionista, y pues a dedicarle tiempo. Al final, si tú quieres, le dedicas tiempo, estudias, te preparas, pues vas a poder ahorrarte estas comisiones que existen en el sistema financiero al final del día, y tú puedes ir construyendo tu perfil de inversionista y tu propio portafolio, o delegarlo, pero siempre informado de que sea la persona indicada. Buenísimos tus consejos, Manolo. Totalmente de acuerdo. Creo que ya cubrimos bastante bien este tema. No sé si quisieras agregar algo más. Por mi parte creo que está muy concreto. Consejos muy sólidos. Totalmente. Y pues recordarles que vamos a tener eso también en YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, tenemos el canal de Campeones Financieros. También tenemos, para robustecer tu aprendizaje, el canal de Omar Educación Financiera y del Lago de los Business. Y entonces ya tienes 3 canales más el podcast, y va a haber mucha información que va a venir en los próximos días. Entonces denle like, suscríbanse, díganos a través de las redes qué temas quieren que toquemos. Vamos a estar leyendo todos los comentarios para incorporarlos en próximos episodios. Por mucho gusto, campeones. Cuídense mucho y tomen acción. Comencemos a invertir hoy mismo. Nos vemos a la próxima. Venga, éxito.